Algunas calles del centro de la Ciudad de México recuperaron su vocación peatonal, lo que permite a los paseantes admirar y disfrutar de la riqueza arquitectónica del corazón capitalino. El centro histórico es el principal polo cultural de la ciudad, es el corazón cultural del país y de la ciudad, por supuesto. El centro histórico es el punto de partida de lo que somos como cultura. El corredor peatonal se puede tomar desde el callejón del 57, caminar hasta Donceles, en donde encontraremos la calle de Marconi, a un costado del Museo Nacional de Arte. Esta calle nos lleva directo a la calle de la Condesa, en donde se encuentra el Callejón de los Libros, un espacio para buscar obras clásicas y novedades editoriales. Que el espacio público sea caminable, sea habitable, sea seguro, esté bien iluminado y que haya buen mantenimiento. Se está trabajando en ello. De ahí pasamos a Madero, inaugurada como peatonal en el 2010 y hoy recibe en promedio 200,000 personas. Se trata de una calle simbólica del centro histórico. Y lo es también por haberse convertido, después de haber dejado de serlo, en el espacio público más concurrido del país y uno de los más concurridos del mundo, tomando en cuenta que al centro histórico van todos los días un promedio de hasta 2 millones de personas. La calle de Gante es un espacio tranquilo en medio del bullicio de la ciudad. Está custodiada por una escultura de Fray Pedro de Gante realizada en bronce. Regina es conocida como un corredor peatonal cultural inaugurado en 2008, con su recorrido entre tiendas, templos religiosos y vecindades que le han impregnado al sitio un ambiente particular. El corredor peatonal de San Jerónimo es de los pocos que tiene incluida una plaza, la Plaza San Jerónimo, ubicada entre 5 de febrero e Isabel la Católica, usada para la presentación de eventos culturales y artísticos. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.